Mateo capítulo 6 y el verso número 6. No toco el 5 porque está un poquito fuerte, no va a ser que alguien se me sienta. Mateo capítulo 6, verso 6 dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí vamos a leer. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar muchas cosas preciosas, pero en especial hay cosas importantes de las cuales, si abrimos nuestro corazón al Señor, Dios nos las va a revelar. Amén. El verso 6 dice: mas tú cuando ores, ¿qué dice ahí enseguida? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esto viene a raíz, o es una respuesta del Señor Jesús, o una enseñanza del Señor Jesús. Porque acuérdense que estamos leyendo Mateo capítulo 6 y el verso 6. Amén. Y todo el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, hasta por allá el verso 13, verso 14, donde concluye el Sermón del Monte, es una enseñanza de Jesús a aquellos hombres que habían rodeado a Jesús, hombres y mujeres por supuesto, y que Jesús había subido a lo más alto, había buscado el lugar más alto, y al subirse al lugar más alto empezó a ver la multitud, y al subir a lo más alto se sentó, y sentado empezó a enseñar a los que estaban ahí. A esto se le conoce como el Sermón del Monte. Amén. O la enseñanza del monte. Y es una enseñanza porque en el capítulo 5, el verso 1 y el verso 2, dice que Jesús, subiendo a lo más alto del monte y sentándose, el hecho que diga la escritura sentándose quiere decir que no era una predicación, sino que era una enseñanza, porque todo judío sabía que para que una enseñanza fuera oficial, aquel que estaba impartiendo la enseñanza tenía que sentarse. Por eso es que usted va a ver que la escritura dice: y sentándose, quiere decir que no era una predicación, sino que era una enseñanza. Y lo que estamos leyendo en el verso 6 no es otra cosa sino una enseñanza del Señor Jesús que tiene que ver con la oración. Y yo iniciaba y le preguntaba: ¿qué es la oración? Y hay varias respuestas, todas acertadas. Amén. Pero muchas de ellas están basadas en lo que nosotros pensamos o deducimos. Pero lo que tenemos que es ir a la palabra del Señor. Ahora, si usted va a Lucas capítulo 11 y el verso 1, quiero que vayamos ahí, que leamos Lucas capítulo 11 verso 1 y nos demos cuenta qué dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 11 verso 1 dice:
Aconteció que estaba Jesús, ¿ya lo tiene? Amén. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando. Orando en un lugar, y cuando terminó, ¿qué dice ahí enseguida? Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Quiero nada más darle una introducción de lo que dice Lucas, prácticamente para que vayamos viendo que lo que estamos leyendo es una enseñanza directamente del Señor Jesús de lo que es la oración. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Que hay una manera en la cual nosotros vamos a meternos a la presencia del Señor. Y efectivamente el orar es hablar con Dios. Pero dentro de la oración hay algo hermoso, que hay un orden espiritual. Vamos a verlo de esta manera. Normalmente cuando nosotros decimos vamos a orar, lo primero que hacemos muchas veces, no digo que todos, pero la gran mayoría, por la falta del conocimiento de la palabra del Señor, muchas veces lo primero que hacemos es decir, vamos a orar, y lo primero que hacemos es doblamos nuestras rodillas y empezamos a hablar con el Señor. Pero si hay problemas, lo primero que le vamos a decir para hablar con el Señor es el problema que tenemos. Amén. Muchas veces yo estoy todos los días en la hora de la oración, y apenas estoy empezando y ya está sonando el teléfono, y lo primero que hacen es: hermano, ore por mí. Y orar es hablar con Dios, pero también que Dios hable con nosotros. Amén. Lo otro son peticiones y son rogativas, de acuerdo al apóstol Pablo cuando está escribiendo a Timoteo en el capítulo 2, verso 1. Vaya por favor. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Y miren lo que dice. Esto es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Y este es el orden, más que nada, lo que tiene que haber dentro de la iglesia. ¿Cómo dice Primera de Timoteo capítulo 2 y verso número 1? ¿Qué dice? Timoteo capítulo 2 verso 1. En la segunda dice eso, pero en la primera está empezando a poner un orden dentro de la iglesia. Primera de Timoteo empieza el capítulo 1 del verso 1 hasta el 3 saludando a la iglesia, y después empieza dando instrucciones, pero vamos a encontrar de cómo tiene que ser un servicio dentro de la iglesia. Y el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Timoteo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire bien lo que dice. Esto es lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia que de pronto está en Efeso, y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando iba a Macedonia, le rogó que se quedara Timoteo ahí en Efeso, para que mandase a algunos por ahí que andaban saliéndose de las trancas del Señor, andaban queriéndose brincar las trancas por ahí, y les mandó a Timoteo que se quedara para cuidar la iglesia, y le establece un orden dentro de la iglesia. Pero no es Pablo, sino es el Señor.
Y empieza diciendo que el propósito, verso 5 del capítulo 1, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida, de los cuales apartándose algunos a la vana palabrería. Y aquí quiero que me vaya comprendiendo, porque cuando está hablando de la vana palabrería es precisamente lo que el Señor le dice cuando está enseñando de lo que es la oración. En el verso 5 del capítulo 6 de Mateo le dice que no seamos como los hipócritas que aman de pronto, adoran el de pronto ponerse pie en las sinagogas para orar delante de los hombres, y en otras palabras empiezan queriéndose lucir, queriendo dar un espectáculo de que son muy santos. Y para empezar tenemos, lo primero que tenemos que hacer para venir a la presencia del Señor es presentarnos siendo honestos, sinceros, siendo francos, siendo honestos, que de pronto vengamos con un corazón limpio, una fe no fingida delante del Señor, y empezar de pronto a tratar con el Señor y que el Señor trate con nosotros. Esto es algo hermoso. Y yo le digo, podemos decir muchas cosas, pero es importante que todo lo que digamos vaya de acuerdo a la palabra del Señor. Muchos hombres y mujeres en estos días de pronto pueden hablar de sanidades, pueden hablar de muchas cosas, pero la oración es mucho más que una sanidad divina. La oración es meternos a la presencia del Señor y tratar con el Señor, y que el Señor trate con nosotros. Y miren, hermanos, cuando uno empieza en esa relación íntima con el Señor, usted se va a olvidar que venía con problemas, ni siquiera le va a decir el problema al Señor, porque cuando menos piensa lo va a tomar el Espíritu Santo, y de pronto posiblemente empiece a hablar en lenguas, o de pronto solamente le pase como a Ana estando ahí en el altar. Dice que el sacerdote, mire la diferencia en orar y meterse a la presencia del Señor. El sacerdote Elí estaba en el templo igual que Ana. Si usted va a 1 de Samuel capítulo 1 hacia adelante, usted va a poder leer que de pronto Ana viene al templo, y cuando viene al templo dice que sus labios nada más se movían, pero no salía palabra. Y por ahí estaba el sacerdote Elí, de pronto recargado tal vez, y yo creo que veía a Ana, la veía hablando, moviendo sus labios solamente, y al moverle sus labios yo creo que se iba acercando más y más por chismoso que era, porque quería saber lo que estaba hablando acá Ana. Y de pronto, como no escuchaba nada, le dijo: mujer, digiere el vino. Pero no era vino, estaba en la presencia bendita del Señor, estaba en esa intimidad, había cerrado la puerta y se había metido a la presencia del Señor. Esto es algo hermoso. Cuando uno se mete a la presencia del Señor, el tiempo pasa y pasa volando. Pero hay veces que se hacen hoy oraciones de microwave, dicen por ahí, de esas instantáneas, como las sopas rápidas esas. O dicen por ahí que hacen oraciones de cazador. Y dirán, ¿cuáles son los? Pues nomás vienen, ponen un pie en tierra y se alistan y vámonos. Se trata de meternos a la presencia del Señor. La oración, los discípulos, en el capítulo 18 de Lucas leíamos que Jesús se paró de orar, y ahí estaban sus discípulos, y se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y de pronto él empieza a decirles la manera de orar. Y en Mateo capítulo 6, el verso 5, ¿qué dice, hermanitos? Cuando ores, oigan, aquí está la enseñanza.
de lo que es la oración. ¿Está comprendiendo? Esta es una enseñanza de lo que es la oración. El Señor dice, el mismo Señor Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Los fariseos. Amén. Y luego dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es lo primero. En Lucas capítulo 18 le están preguntando al Señor Jesús. Le dice, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseña a sus discípulos, tú también tienes que enseñarnos a orar. Y el Señor dice, cuando oren, para empezar, no se parezcan, porque dice, no sean como los hipócritas. Amén. ¿Y qué es un hipócrita? Es alguien de doble cara, Amén. que de pronto nada más es algo ficticio, que pone una cara de pronto delante de los demás y que le puede decir, oh sí, voy a orar por usted, no se preocupe hermano, yo voy a orar por usted. Y resulta que nunca oró por él. Ay, háblame papá, porque yo estoy tremendo. Eso no es para usted, es para mí. ¿Y sabe por qué le digo que es para mí? Imagínense que son miles y miles de personas que nos ven. Desde Guatemala, El Salvador, México. Y que yo le diga a alguien que voy a orar y no lo haga. Es como que el Señor me dice, hijo, para empezar, ¿quieres orar? Sé honesto, sé sincero. Mi corazón. Amén. Si tú le dices a alguien que vas a orar, vale más De todo corazón. Amén. que lo hagas. Amén. Aleluya. Porque hipócrita es decirle, sí hermano, voy a orar por usted, pero a la mera hora, o se me olvidó, no lo hice. Amén. Ahí ya estoy mal delante del Señor. Ahí ya estoy actuando como un hipócrita, como un mentiroso, porque le estoy diciendo sí, Así es. pero a la mera hora. Yo tengo una horita por ahí que nos metemos en la madrugada. Aleluya. Y hay veces que se vuelve, Señor, ¿quién se me olvidó? ¿Quién se me olvidó? Y luego me llegan los textos y estamos orando y pedimos. Gloria a Dios. Pedimos por toda la congregación. Gracias. Pero no se lo digo para que de pronto crean. No, si lo hago es porque el Señor me lo levanta. A quien tiene que agradecerle no es al hombre, es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él pone el querer como el hacer. Antes que yo me iba a preocupar, no, hombre, por los problemas de mi familia tengo. ¿Para qué quiero más problemas? Pero ya en el Señor es diferente. Aleluya. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer para que sea una oración genuina, sincera, Amén. es ser sinceros con Dios. ¿Y por qué no decirle, Señor, mira, dije que iba a orar por aquel hermano y se me pasó, Señor, me perdona, Señor, pero ya que te tengo aquí, Amén. ya que estoy hablando contigo, ya que estoy en confianza, Señor, acuérdate, ya pasaron varios días, pero si no han sido sanadas, sánalas, Señor. Pero en esa plática preciosa donde usted empieza a hablar con el Señor honestamente, sinceramente, de esa que siente que se le eriza la piel y que empieza a sentirse hasta que los cabellos como que se empiezan a poner tiesos por ahí y se le empieza a enchinar la piel de sentir la presencia del Señor, y cuando menos piensa ya usted está llorando, está gimiendo delante del Señor, está sintiendo la presencia del Señor, y ya de pronto se olvidó de aquello y entra en una intimidad con el Señor, y allá en lo espiritual
allá en ese sentir, en esa comunión, en esa plática donde usted está hablando con el Señor, de pronto ya no sabe lo que está diciendo porque está hablando en lenguas, pero está siendo edificado. Usted está hablando con Dios y Dios está hablando con usted y lo está ministrando, y ahí está llevando a la presencia del Señor muchas de las cosas en una intimidad preciosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Fíjese, Jesús, nuestro Señor Jesús dice: Amén. Señor, enséñanos a orar. ¿De veras quiere que te enseñe a orar? Sí, Señor. Así como Juan enseña, así enséñanos. Bueno, ya que me lo pediste, cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Amén. Ahí ya me está jalando las orejas el Señor. Para Amén. empezar. Pero si te das cuenta, ahí quien está hablando no es el hombre, El mismo Dios. Amén. es Dios. El mismo Dios. Él es el que está hablando. Amén. Y muchas veces nosotros primero hablamos nosotros y después, Amén. si nos quedó tiempo, Amén. pues lo dejamos que hable Él. Amén. Pero es todo lo contrario. Es dejar que Dios empiece a hablar con nosotros. Que Dios nos empiece a ministrar. Y le digo nada más para empezar. Dios me dice: Marquitos, Amén. no seas, vas a hablar conmigo. Y hay que tener el oído atento. Sí, Señor. Escúchame bien, Marquitos. Vas a hablar conmigo para empezar. Yo no quiero que seas como los hipócritas. Amén. Y eso cala, hermano. Amén. Si somos honestos, Aleluya. Dios me dice: hasta ahorita, Marquitos, has sido un hipócrita de primera. Amén. Yo también. Amén. Es Dios hablando, Amén. Dios ministrando, Aleluya. es Dios comunicando, Dios enseñándonos Amén. Gracias, Cristo Jesús. o enseñándome. Para empezar, me dice el Señor: Marquitos, y si me le quiero poner rebelde, pero yo no, hombre, Amén. puede ser que sea como aquellos judíos que habían creído en Él. Amén. Vayan por favor, Juan capítulo 8, verso 31. Vean, de esos que se creen que saben mucho de la palabra del Señor. Háblame, Señor. En Juan capítulo 8, verso 31, usted va a encontrar que dice la escritura: había unos judíos que habían creído en Él. ¿Dice así o no dice así? ¿Ya lo tiene? Voy despacio, me detengo para que usted lo vea en su Biblia. Juan capítulo 8, verso 31. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a unos, ¿qué dice ahí? A unos judíos que habían creído en Él. O sea, eran judíos, pero como quien dice, eran judíos convertidos. Amén. ¿Sí me está comprendiendo? Sí, amén. Convertidos a Cristo, convertidos al Señor Jesús. Amén, amén. Pero dijo entonces a unos judíos que habían creído en Él. Mire qué bonito habla Dios. ¿Qué dice ahí enseguida? Oiga, fíjese bien cómo Dios habla. Normalmente el que habla es Dios Amén. primero. Amén. Si vosotros permanecéis, Le dice Jesús: si vosotros permanecieres
en mi palabra serás verdaderamente mis discípulos. Fíjese bien, en una oración quien empieza o quien debería empezar a hablar es Dios. Y uno tiene que estar atento escuchando lo que Dios dice. Ahí no es una oración, pero eran unos judíos que habían creído en Él. Hay una plática entre Jesús y aquellos hombres. Y pues no es, la oración no es una plática entre Dios y los hombres. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí es una plática entre Dios y los hombres? Pero ahí quien está enseñando es el Señor Jesús. Maestro de maestros, amén. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Y está buscando de la gloria. Yo me detengo y usted salte el nombre precioso del Señor. Y está buscando esa relación. Porque no lo está haciendo con un sentido de que la gente se pierda. No, esos judíos ya habían creído en el Señor Jesús. Pero el Señor le dice a los que ya habían creído en Él, ¿qué les dice? Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué más sigue diciendo? Oigan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios hablando con el hombre, Dios platicando con unos judíos que habían creído en Él. Y estos judíos que creían que estaban bien, porque cuando escucharon a Jesús empezaron a respingarle, empezaron a reconvenirle al Señor Jesús. Le dijeron: Señor, ¿cómo tú dices que seremos verdaderamente libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Amén. Abraham tenemos por padre. Vinieron y citaron la palabra como que supieran más que el Señor, pero el Señor conoce lo profundo del corazón del ser humano, y si el Señor empieza a hablar, no hay que interrumpirlo, hay que dejarlo, hay que poner atención para que Dios ministre nuestra vida, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Esto es algo hermoso, es algo precioso. Ojalá que Dios hable a nuestras vidas. No le digo a su vida. Ya hace ratito me estaba haciendo sentir, dice: Marquitos, cuando ores, no seas como los hipócritas. Aleluya, amén. Y ahí ya no puedo seguir, Amén, aleluya. porque es Dios hablando. Amén, aleluya. ¿Qué me quiere decir, Señor? ¿Qué me quiere decir? ¿Que he sido hipócrita? Amén. Pues si tú dices que he sido hipócrita, Señor, porque a ti no te puedo esconder nada. Aún los pecados ocultos que yo no conozco, tú los conoces. Y si tú me dices que he sido hipócrita, he sido un hipócrita, Señor. Pero aquí estoy pidiéndote y clamándote perdón, misericordia, Señor, que no de pronto tomes en cuenta esto, que yo sea honesto, sincero delante del Señor. Porque Él nos va a revelar. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado. Y es tan bonito, hermano, cuando Dios empieza a hablar. Y cuando nos empieza, y no es que seamos masoquistas, pero hay verdades que nos dice la palabra. Amén, amén. Pero hay veces que nos jalan las orejas. Amén. Pero no es como nosotros, que insultamos, que regañamos, no. Amén. Él lo hace de tal manera que uno siente la palabra. Aleluya.
Y cuando menos piensa, uno está reconociendo, diciendo: Señor, tienes razón, tienes toda la verdad, Señor. Y uno empieza a ser ministrado, y a Dios le agrada que seamos honestos, que reconozcamos lo que hemos hecho, y ahí empieza Dios a ministrarnos. Y cuando menos piensa, uno ya empieza a correr sus lágrimas por sus mejillas, sintiendo la presencia del Señor, porque el Señor se está agradando de que estemos reconociendo aquello, y el Señor nos empieza a ministrar de tal manera que es algo precioso. Cuando menos piensas, empiezas a levantar las manos, a decirle: gloria, bendito, santo, alabado, gloria a tu nombre, bendito. Y uno empieza a entrar, y cuando menos empieza, ya está en la presencia del Señor. Pero es Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando en nuestra vida. Y por allá ya hasta se nos olvidó lo que íbamos a decir. Pero no nos debe preocupar, porque antes de que nosotros le presentemos nuestras peticiones, dice la palabra, Él ya las conoce. Aleluya. Amén. O sea, como diciendo: no pierdas tiempo en contarme tus cosas, ya las sé. Nada más deja que yo te hable, nada más deja que yo te ministre, nada más déjame que yo te estoy hablando. Tú escúchame, tú escúchame. Y uno empieza a escuchar la voz de Dios, y Olga Basila Bata, algo hermoso empieza a suceder en nuestra vida. Cuando menos pensamos, ya alguien está temblando, ya alguien está con las manos levantadas, ya está diciendo: gloria, santo, aleluya, y no le da pena ni nada, está exaltando el nombre del Señor, porque está en esa comunión con el Señor. El Señor está ministrando, el Señor está hablando a nuestra vida. Y es tan hermoso. Muchos de los mensajes que Dios me ha dado, Aleluya. me los ha dado hablando Dios conmigo. Gloria a Cristo. Y no se crea que en la recámara, hay veces, un día estábamos arreglando algo en Dallas, Texas, y había que ir a comprar algo, y los hermanos me dijeron: no, tienen que venir con nosotros para que saque la tarjeta de la iglesia y pague. Y ahí me llevan. Gloria a Dios. Y cuando nos bajamos del carro, de pronto ellos se adelantaron, y vi el rótulo de la compañía de supplies, no digo el nombre para que no se le rompa, pero al verlo ahí, algo sentí en mi corazón, y Dios me empezó a ministrar. Iba detrás de los hermanos como sonámbulo, así como en las nubes. Gloria a Cristo. Y cuando menos pensé, yo iba Gloria a llorando. Cristo. Los hermanos ni caso les hice, me preguntaron: hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? No, en ese rato yo no quería saber nada de los hermanos. Estaba en la presencia bendita del Señor. Dios me estaba ministrando, yo estaba poniendo atención a lo que Dios estaba hablando, y en la noche fue una tremenda bendición en la iglesia por lo que Dios habla conmigo. Ojalá que me esté comprendiendo. Amén. Y esto es algo hermoso. Para empezar, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios. ¿Nosotros o Él con nosotros? Él con nosotros. Amén. Es escucharlo. Amén. Y claro, vamos a presentarle rogativas, peticiones, Amén. pero al momento que Dios nos lo permita. Aleluya. Amén. Y muchas veces, siendo honestos, cuando andamos en apuros, ¿verdad que no lo hacemos así? No. Señor, Primero la bendición. mira, Señor, tú me conoces. Te he servido, Señor. Y está por sacarme del apartamento y no tengo trabajo. Y uno empieza. Amén. Lista. Y la angustia que viene nos provoca hacer aquello. Y uno es honesto con Dios. Se puede hacer aquello sin pedirle al Señor. Diremos: ¿cómo le pediría? Como dice la palabra. Miren, Amén. híjole, ¿qué horas son? Aleluya.
8:47. No sé si me sigo, pero bueno, Gloria a Cristo. se está gozando con la palabra. Amén. Aleluya. Mire, vamos a ver. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Gloria a Cristo. Verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabéis de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros, ¿qué dice ahí? Le pidáis. Verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Mire bien, quiero que vaya al libro de Nehemías. Voy a tratar de minimizar el tiempo. Nehemías, por favor, capítulo 1 Amén, hermano. y el verso 5. Amén. Mire bien la manera que Nehemías Te ruego, Señor. trata con el Señor. Amén. Para empezar, ya tiene el verso 5 del capítulo 1. Amén. Dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, Aleluya. grande Temible. y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Gran promesa. Gracias. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados delante de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido. Yo quiero que vayas poniendo mucha atención aquí. Nehemías está hablando con Dios, Amén. Aleluya. pero le está diciendo: sí, Señor, tiene razón. Amén. Si tú me dices que yo y los hijos de Israel hemos pecado, Señor. Amén. Pero era Dios ministrando, diciéndole. Amén. Aleluya. Y después él estaba aceptando todas las cosas que Dios le estaba diciendo. Aleluya. Ojalá que me esté comprendiendo. Aleluya. Pero empieza diciéndole Nehemías al Señor. Y eso llena mi corazón. Porque en el verso 5 dice que Nehemías le dijo: te ruego, oh Jehová. Y yo creo que volteó a ver a los cielos. Yo no sé si estaba nublado. Yo no sé si era de noche o era de día. Pero como no había tanto smog como ahora, porque no había ni carros, yo creo que extendió y vio aquel azul turquesa precioso. Amén. Aleluya. Dios hablando con él desde los cielos. Amén. Aleluya. El Dios de los cielos. Amén. Fíjese bien. Y el Señor dice en el verso 9 de Mateo capítulo 6: mas tú cuando ores. ¿Qué dice el verso 9 de Mateo capítulo 6? Vosotros
Pues oráis. Vosotros pues Oráis. oraréis Oráis. Oraré. así: Padre nuestro Estás. que estás en los cielos. ¿Cómo empezó diciendo Nehemías? Padre de los cielos. Te ruego, Oh Jehová. oh Dios de los cielos, Fuerte. fuerte, Grande. Grande. grande y temible. No le estaba pidiendo, No. No. le estaba diciendo y exaltando la grandeza del Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Y a mí me gusta esto. Yo normalmente no pido ni por mi esposa ni por mis hijos. Un día le estaba pidiendo al Señor que los guardara. Y me dijo el Señor: pues ¿quién piensas que los ha guardado hasta este día? Gloria. Tiene razón, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Como que le estaba diciendo que era un desatendido, cuando Él me ha mostrado con su poder y su grandeza que quien resucitó a mi hija fue el mismo Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando yo andaba buscando las cosas de un hospital, ahí el Señor habló a mi vida y me dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Cuando uno pone atención al Señor y le permite a Dios hablar, Dios se encarga de todas las cosas. ¿Sí me está comprendiendo? Y no le digo que si me comprende a mí, comprendemos lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Sí, sí. Amén. Es dejar que el Señor nos ministre. Y ya después, si nos queda tiempo y nos acordamos, le presentamos las rogativas Amén. y Aleluya. las peticiones. Que no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Y por qué dice que no hay necesidad? Es que ya las conoce el Señor. No lo acabamos de leer en Mateo capítulo 6. Amén. Que antes de que nosotros le digamos, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Y hay veces que ocupamos más tiempo. Mira, hay veces que yo paso aquí y normalmente tú no vas a ver que yo oro para empezar a predicar. Amén. Muchos hermanos, Dios me los bendiga, lindos, preciosos, oran. Amén. Pero el Dios que yo tengo no está sordo. Cuando alguien pidió por mí, yo estoy seguro que lo escuchó. Aleluya. Amén. Gloria Y a Dios. no hay necesidad de hacer otra oración. Amén. Gloria a Dios. Porque el Dios al cual yo sirvo, aunque no tiene oídos, Él oye mejor que nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha todo lo que de pronto el Señor dice. Respeto todo lo demás. Yo le estoy diciendo por qué yo no oro. ¿Sí me está comprendiendo? Amén. Yo respeto a los hermanos, que Dios bendiga a todos los hermanos. Pero yo no oro porque ya el que presidió el servicio oró por mí. Le pidió al Señor. Amén. Amén. Y yo no tengo un Dios sordo. Yo tengo un Dios que oye muy bien todo y no se le pasa nada. No hay nada oculto delante del Señor. Antes que sean formados los pensamientos, ya Dios los conoce. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Yo quisiera que una hora se hicieran dos. ¿Cuántos están gozando? Aleluya. Estamos aprendiendo acerca de la oración. Amén. Lo primero es escuchar. Y si el Señor me dice: Marquitos, no seas hipócrita, yo creo que hay que ser como Nehemías. Es cierto, Señor. Tú eres el Dios de los cielos, el Dios fuerte, el Dios poderoso.
Ni modo que se te vaya a escapar una cosita mía. Perdóname, Señor. ¿No es eso lo que hizo Nehemías? Amén. Le empezó a decir al Señor: perdona nuestros pecados. Como diciendo: Señor, tú tienes razón. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, Aleluya. fuerte, grande y temible, que guardas el pacto, como diciendo: tú no fallas a tus promesas. Amén. Yo sí fallo a tus promesas, Señor. Amén. Mis hermanos fallan a tus promesas. Lo que de pronto tú pusiste que hiciéramos, te hemos fallado, Señor. Tú eres el único que guarda sus promesas, que guarda sus pactos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno empieza a hablar y Dios empieza a ministrar nuestras vidas, hermano, algo hermoso empieza a suceder en nuestras vidas. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque es la gloria. La palabra del Señor es preciosa. Es muy hermosa la palabra del Señor. Aleluya. Hay veces, yo creo que muchos no nos entienden, pero hay veces que tú has escuchado que dice nuestro pastor: es que ya Dios no me deja pasar de ahí. Y muchas veces Dios no me deja pasar de ahí porque quiere hablar, Amén. Gloria a Dios. porque quiere ministrar, Aleluya. Amén. Amén. porque quiere hacer algo Él y no nosotros. Amén. Aleluya. Y ahí es donde uno tiene que estar atento Gloria a Cristo Jesús. a escuchar lo que Dios dice. Qué hermoso es el Señor. Aleluya. Nehemías decía: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Imagínate, Nehemías viendo al cielo, la inmensidad, el Dios Amén. de los cielos, o sea, un Dios grandotote. Aleluya. Ya de ahí ya me desarmó. Como diciendo: si tengo el Dios de los cielos y veo a ver mi problemita, no, hombre, ya se hizo chiquitito. Amén. Nada más de pensar en el Dios de los cielos, ya el problema está desapareciendo. Gloria. De ver la grandeza y el poderío del Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ah, qué hermoso es el Señor. Te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande Temible. y temible, que guarda el pacto. O sea, que no falla, Señor. Que no falla, Señor. Que eres fiel a tus promesas. Oh, bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Qué es la oración? Mira lo que dice el Señor, lo que es la oración. Es algo más que hablar con Dios. Es dejar que Dios hable con nosotros. Y si nos exhorta, recibirle, que siempre yo creo que nos va a estar exhortando. ¿Cuántos le fallamos a Dios? Deje levantar mis dos manos. Y si le fallamos, ahí está Dios. ¿Por qué no te pones de pie? No te quiero entretener mucho. Ponte de pie y si sientes pasar al altar, quiero invitarte a que vengas, que levante tus manos y le digas como Nehemías: te ruego, oh Dios, Dios de los cielos, fuerte, temible, oh Santo, tu fidelidad
es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu